Buenas tardes, amado auditorio. Estoy de nueva cuenta con ustedes en este programa de Tiempo de Rompimiento, que lo tienen a su cargo mis hijas Priscila Alejandra e Isabel Areli Morales Jiménez. Hoy no pueden estar con nosotros porque andan en otra actividad, pero aquí estamos para suplirlas. Este es su programa Tiempo de Rompimiento de los viernes de 2 a 3. Mandamos un saludo a todos los miembros de la iglesia Yo Soy el que Soy, Yudhei Baihei, de Santuario Segunda Sección de Jalpa de Méndez, Tabasco. Asimismo, mandamos saludos y bendiciones en el nombre de Jesús a todos ustedes que nos sintonizan en esta hora, que se dan el tiempo para sintonizar este Canal 8, Tu Nueva Visión, y el 100.9 de FM. También enviamos saludos y bendiciones a la barra de pastores de abogados, a la barra de pastores de Pan de Vida, y al pastor Agustín Guerrero, al pastor Moncho Alfaro, donde se encuentren. Bendecimos la vida en el nombre de Jesús, de todos los que nos apoyan aquí y que trabajan en este Canal 8 y que hacen posible esta transmisión, igualmente en la radio de 100.9. Bendecimos sus vidas. Y también bendecimos la vida de los dueños de este Canal 8, de 100.9 FM, que Dios bendiga sus vidas y todas las áreas de sus vidas sigan adelante. Por allí vamos a tener el tema de hoy, se llama cristianismo, tradición o realidad. Un momento de reflexión que vamos a tener sobre nuestra vida de fe, sobre nuestra vida espiritual, cómo la estamos viviendo, de qué manera es esa vida de fe, esa vida espiritual que estamos viviendo. Si la estamos viviendo como una tradición o realmente estamos viviendo esa vida de fe con una fe viva, con una esperanza viva. Así que vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios y sobre nuestro caminar, sobre ese tratar que iniciamos un día y en el que todavía Dios nos ayuda a mantenernos firmes. Así que vamos en su programa Tiempo de Rompimiento, vamos a tratar de llevar a que esas ideas, esos conceptos a veces erróneos que tenemos, ¿sí?, los rompamos, quitemos esas cadenas, esos yugos que pesan sobre nuestra vida en nuestro diario vivir y nos comprometamos. Se quiten esas vendas de nuestros oídos, esos tapones esas vendas de nuestros ojos, esos tapones de nuestros oídos, y podamos comprender realmente cómo es nuestra vida de fe. Y si estamos un poco desviados, que podamos nosotros canalizar bien nuestro interés por ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos de Jesús, y para que nuestra vida de fe sea fructífera de ahora en adelante. Vamos entonces primero a un comercial para después entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios en esta hora. Vamos a entrar entonces al estudio y la reflexión de la palabra de Dios en este día. Como dijimos hace un momento, el tema de hoy es cristianismo, tradición o realidad. Vamos a leer la palabra de Dios para tomar un texto base y de allí empezar a discernir su sagrada y bendita palabra. La palabra de Dios nos dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a leer de los versículos 1 al 17, y nos dice: carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe.
mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabra de Dios, amados oyentes. Por lo tanto, ¿qué se te viene a la mente, al pensamiento? ¿Estás ya empezando a reflexionar cómo estás viviendo tu vida de fe? ¿Cómo estás caminando en esa vida espiritual? ¿Cómo estás en ese tratar desde el primer momento en que viniste a los pies de Jesús? Tu cristianismo, tu fe, tu esperanza, ¿de qué manera la estás viviendo? ¿Cómo está cimentada? ¿Está cimentada sobre la roca o está cimentada sobre la arena? Debemos de reflexionar porque es un tiempo importante, son días importantes para reflexionar en esto. Y si no estamos viviendo de la manera correcta, conforme a la palabra de Dios, siendo hacedores de la palabra, poniendo la palabra por obra, viviendo conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, debemos de empezar nosotros a ver, a buscar en qué estamos fallando, en qué nos hemos desviado, y de pensar muy bien si estamos nosotros siguiendo simplemente una tradición de nuestros padres, de nuestros abuelos, la cual nos fue enseñada, en la cual crecimos, en la cual nos llevaban al templo cada día que había actividad, o realmente el Evangelio de Jesús, la palabra de Dios, ha tocado nuestra mente, nuestro corazón, y sinceramente nosotros hemos creído en esa palabra, en ese Evangelio, y estamos caminando y viviendo en ella y con ella. Es importante en estos tiempos, porque en estos tiempos puede que muchos se hayan enfriado o muchos se vayan a enfriar. Puede que muchos cristianos estén viviendo con una vida cristiana tibia, no al 100%, más en la juventud, porque para la juventud hay tantos distractores en estos días. Muchos distractores que los alejan de la palabra de Dios, que los alejan de los actos de adoración para Dios, que los alejan de congregarse en las actividades que se hacen en los templos cada vez. Es importante, por lo tanto, que podamos ver, mientras nosotros tengamos nuestra fe cimentada bajo la roca, no habrá ningún problema. Venga lo que venga y pase lo que pase, nada nos va a apartar del amor y de la presencia y de la búsqueda de nuestro Dios. Pero si nuestra fe está cimentada sobre la arena, va a haber problemas. En las situaciones difíciles, en los problemas, en las enfermedades, podemos alejarnos de Dios, salirnos de su cobertura, y entonces estaremos nosotros fuera de la senda correcta, fuera del camino correcto. Nos habremos soltado de las manos de Dios, y entonces será más difícil que nosotros podamos caminar de una manera correcta y cimentada en nuestra vida de fe. De aquí, el versículo 5 de este capítulo 3 de Segunda de Timoteo nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Puede que tengamos amigos, conocidos, compañeros de trabajo, ¿sí?, vecinos, ¿sí?, que cumplan con estos requisitos,
que puede que tengan apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Aquí encontramos un mandamiento muy importante de parte de nuestro Dios, para que nosotros podamos caminar, estar tomados de su mano y vivir esa vida de fe, seguir en ese tratar diariamente tomados de su mano. Debemos de evitar todo lo que nos pueda distraer, todo lo que nos pueda sacar, todo lo que nos pueda llevar a terminar esa relación que tenemos con nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de tener muy en cuenta todo lo que nos ha descrito aquí esta porción de Segunda de Timoteo, capítulo 3, que trata sobre el carácter de los hombres en los postreros días. Y eso ya se está dando desde algún tiempo, está pasando hoy en día. Ese carácter de esos hombres en esos postreros días ya ha empezado desde algún tiempo, desde algunos años atrás. Hoy en día es una realidad y todavía va a seguir cimentándose y aumentando ese carácter que niegue esa piedad y su eficacia. Entonces debemos de estar al pendiente, debemos de estar como atalayas. Nosotros, cada uno de los que ya venimos a los pies de Cristo y de los que no, también deben de buscar venir a los pies de Cristo para evitar a estas personas que no los alejen, que no los lleven a la perdición, sino que puedan ellos en su búsqueda alcanzar salvación y vida eterna, que es lo que nuestro Dios nos ofrece. Por lo tanto, vamos a hacernos unas interrogantes, unas preguntas. Vamos a ver de qué manera nosotros estamos viviendo nuestra vida de fe. Lo primero es que hoy en día, en forma generalizada, no es para nadie en particular, hoy en día muchas personas dicen ser cristianas porque nacieron en un hogar cristiano o porque asisten a la iglesia. Pero déjame decirte que la palabra nos enseña que nacer en un hogar cristiano, hasta cierto punto, no salva. El que asistas a la iglesia no salva. El que leas la Biblia no salva. En la misma palabra encontramos nosotros muchos requisitos, ¿sí?, que la misma palabra que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo requieren de nosotros. Piden que cada uno de nosotros cumplamos para poder ser salvos. Él nos ofrece la salvación gratuitamente. La tenemos hoy a nuestro alcance en la palma de nuestras manos. Pero tenemos nosotros que buscar permanecer allí, ¿sí? Una de ellos es que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, debemos de buscar ser santos. Si hoy en día solamente nosotros pensamos que somos cristianos, creemos que somos cristianos, ¿por qué? Nacimos en un hogar cristiano, no es lo suficiente, no lo es todo. Porque nosotros asistimos a la iglesia, no lo es todo, no es suficiente. Tenemos que buscar ser santos. También tenemos que buscar amar, porque Dios es amor. Tenemos que buscar tratar de ser como Jesús, tener el carácter de Jesús, que en nosotros haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Así se condujo Jesús aquí en la tierra y nosotros debemos de tratar de ser igual con Él, demostrar, tener todas esas virtudes de ese carácter de Jesús y ponerlas en práctica. No nada más tenerlas, porque teniéndolas no hacemos nada. Tenemos que ponerlas en práctica porque Jesús las puso en práctica. Él amó a su prójimo como a sí mismo. Él dio de todo lo que tenía, dio de poder. Por eso hizo prodigios y milagros. Entonces, empieza a reflexionar. ¿Eres cristiano o dices que eres cristiano? ¿Piensas que eres cristiano porque naciste en un hogar cristiano o porque asistes a la iglesia? Es bueno, es un principio, pero no lo es todo. La palabra dice, cree y serás salvo tú y tu casa. Amado joven, amada señorita, si tus padres son cristianos, la promesa está allí, porque la palabra dice, y Dios no es hombre para arrepentirse. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, la promesa está a ti, porque tus padres creyeron la promesa, viene a ti. Tú puedes ser salvo, pero tú también tienes muchas cosas que hacer, muchos mandamientos que obedecer y que seguir. Entonces, la promesa está.
Tú puedes alcanzar salvación, estás dentro de la cobertura, pero no tienes que salirte. Así como tus padres creyeron, tú también tienes que creer. Por la promesa de Dios, por el creer de ellos, tú ya alcanzaste la promesa. La promesa te pertenece, pero también tú tienes que creer para que eso sea efectivo, sea eficaz. He allí, no nos equivoquemos, no tengamos conceptos erróneos. No porque digas mis padres creyeron, se congregan, oran por mí. ¿Sí? En sus ayunos me toman en cuenta. Los hermanos de hermanas de la iglesia oran por mí porque mis padres les piden que oren por mí. Sí, y Dios te ha guardado, Dios te ha bendecido, Dios te ha cuidado, Dios ha hecho todo por ti hasta este momento por esa oración de esos justos. Pero tú tienes algo que hacer y mucho que hacer. Y lo más importante es también confesar con tus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que lo resucitó el Padre a través de su Espíritu Santo, y tienes que aceptarlo tú como tu único y suficiente Salvador en tu corazón. Tienes que confesar con tu boca que Él lo aceptas como tu único y suficiente Salvador, que estás dispuesto a amarle, a seguirle, a trabajar por Él. Sin ello, sin esa oración de pecador, sin que te arrepientas de tus pecados, sin que le pidas perdón, y sin que lo aceptes a Él como tu único y suficiente Salvador, la promesa es tuya, pero todavía estás un poco lejos de ser salvo. Hay que reflexionar entonces, ver la importancia de esta situación, de este hecho, de esta realidad. Dios está allí, Jesús está allí tocando a la puerta y quieren que tú seas salvo. Pero tú tienes que hacer lo que te corresponde y tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios. Tienes que creer para ver la gloria de Dios. Tienes que creer para estar totalmente dentro de la cobertura y tener a tu alcance esa salvación y vida eterna. La promesa está dada. Cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Sí? La cobertura está allí. Eres parte de esa cobertura, pero tienes que afianzarte bien. Tienes que afianzarte bien. Por lo tanto, también tenemos que hacernos una gran pregunta. ¿El cristianismo en tu vida es solo una tradición que estás siguiendo o es una realidad en tu vida? Analiza, reflexiona. ¿Por qué te congregas? ¿Por qué te has estado congregando? ¿A veces has tenido duda de congregarte? ¿Has dejado de congregarte? ¿Ha pasado esa situación en tu vida? Es un buen momento para reflexionar. ¿Por qué te dejaste de congregar? ¿Te llamaron más las cosas del mundo? ¿Hubo alguna enfermedad, algún problema, alguna situación? Recuerda que aunque en la misma iglesia pasemos situaciones difíciles que se van a dar, debemos de seguir firmes. Porque nosotros no nos congregamos, no hemos creído, no buscamos la salvación porque el pastor se porte bien, esté bien, porque los hermanos nos vean bien, nos saluden, porque todos nos tomen en cuenta. No, nosotros estamos ahí porque hemos creído en Dios. No hemos creído en el pastor, en los hermanos, en la denominación. No, porque eso no salva. El único que salva es Jesús, porque Él vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él fue el único que sufrió. Él fue el que fue clavado, al que le perforaron su estómago con una lanza, el costado. Él fue el único, y todo, nuestra fe debe estar en Él, en Yeshua Mashiach, en nuestro Mesías Salvador, en el yo soy el que soy, en el Yuhei Bathei, nadie más. Entonces, amado joven, amada señorita, es tiempo de que te hagas esas preguntas, es tiempo de que reflexiones. ¿Es una fe verdadera la que estás viviendo? ¿Es una vida espiritual verdadera, eficaz, viva la que estás viviendo, o todavía tienes duda? Si todavía tienes duda, si estas preguntas te han hecho reflexionar, han traído cuestiones de tu pasado a tu presente, a tu hoy, a este momento, tienes un pastor donde te congregas, tienes líderes donde te congregas, líderes de jóvenes, ve con ellos. Si tienes alguna duda y pregunta, que te ayuden a salir de esa duda, que te afiancen en tu fe. Otra situación que pasa hoy en día es que si nosotros no nos ponemos a reflexionar verdaderamente sobre nuestra vida de fe, vamos a seguir viviendo de esa manera light, de esa manera que no es verdadera. Y Dios no nos necesita ni nos quiere así. Nos quiere con una fe verdadera. Nos quiere que tengamos nuestra mirada y nuestros pies
puestas en la roca y sobre la roca, para que nada nos pueda derribar, nada nos pueda hacer desistir, nada nos pueda hacer alejarnos de nuestro Dios y de su amor, y que perdamos esa salvación que Él nos ofrece a cada momento de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos nosotros que entender y ver, descubrir cuál es la diferencia que hay y que se da entre una fe heredada y una fe vivida o una fe viva. Por lo tanto, amado joven, amada señorita, todos los que nos están escuchando, niños, adolescentes, personas adultas, reflexionemos, porque puede que todos estemos en esa situación. Puede que nosotros estemos viviendo solamente sobre una fe heredada, una vida cristiana de herencia, y eso nos salva. La vida que debemos de tener, de buscar, es una vida de fe. Es una vida de fe verdadera, una vida de fe viva, solamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y debemos de tener cuidado de no caer en todo lo que nos describe esta porción de la Biblia de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 17. Y debemos de tener cuidado y debemos de evitar, como nos manda el versículo 5, a todos los que tienen apariencia de piedad, pero que niegan su eficacia. A eso se evita, nos dice la palabra. Por lo tanto, debemos nosotros de buscar reunirnos, congregarnos, porque también la palabra dice que no seamos como los que dejan de congregarse. Tenemos que seguir congregándonos. ¿Para qué? Para que toda duda se vaya, para que ahí aprendamos, seamos nosotros discipulados, seamos enseñados, capacitados, conforme a la verdad de nuestro Dios, para que su palabra nos lleve a esa metamorfosis física y espiritual de la que habla Romanos 12:2, que ya no sigamos conformándonos a este mundo, que ya no sigamos viviendo, pensando, mirando, conduciéndonos, hablando o teniendo anhelos del corazón como los hemos venido teniendo, ¿sí? Que ya no seamos tibios, sino que seamos calientes, que el fuego del Espíritu Santo de Dios esté en nosotros, no solamente sobre nosotros ni en nosotros, sino dentro de nosotros, para que nuestra fe sea una fe viva y fortalecida, que nada nos haga dudar. Que nuestra vida de cristianos, que el cristianismo que estamos viviendo ya no sea por tradición, sino sea por fe, que sea una realidad, porque nosotros hemos entregado nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él está allí, ya hizo morada en nuestro corazón y en nuestro ser junto al Padre, que ellos cenen con nosotros y nosotros con Él cada día de nuestra vida. Por lo tanto, amados jóvenes y señoritas, todos los que me escuchen en este momento, vamos a ver cómo es el cristianismo como tradición. El cristianismo como tradición solamente es una apariencia. Vamos a apoyarnos en el texto de Marcos capítulo 7, versículos. Marcos 7, vamos a leer de los versículos del 1 al 23. La palabra nos dice: lo que contamina al hombre. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres.
Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, no los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis, el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiere ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Ven? Allí nos habla la palabra, y precisamente en voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que era la tradición que habían agarrado como regla, como manera de vivir los fariseos, los escribas, y esto le enseñaban a todas las personas que iban y se congregaban en sus sinagogas. Por lo tanto, ellos vivían de la tradición, se habían alejado de la palabra, del mandamiento de Dios, de las profecías, y se dedicaban a vivir solamente de la tradición. Hoy en día puede que eso esté sucediendo en tu caso y en mi caso. Así que debemos de poner especial atención. A veces las cosas de la vida parecen tan simples y tan sencillas, y nosotros pensamos que no traen nada, que no ocurre nada, que no pasa nada, ¿sí? Y complacientemente empezamos a vivir nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual de esa manera, apegándonos solamente a la tradición, al pensamiento de hombre, al mandamiento de hombre, y no de acuerdo a la palabra de Dios. Inclusive, al estar viviendo de esa manera, conforme a la tradición y a las costumbres de hoy día, dejamos de leer la palabra, porque pensamos que viviendo y haciendo las cosas de esa manera, estamos agradando a Dios, estamos honrando a Dios, pero no es así. Estamos muy equivocados, estamos demasiado lejos de lo que es obedecer y honrar a Dios a través de la obediencia y de poner por obra y ser hacedores de su palabra. Entonces debemos de reflexionar, debemos de entenderlo, debemos de tomarnos un tiempo el día de hoy para reflexionar sobre eso, ver de qué manera, amado oyente, amado hermano, amada iglesia, jóvenes, niños, adolescentes, adultos, estamos viviendo nuestra vida de fe. Es simple y sencillo. Volvamos a leer, ¿sí?, esos versículos, esa porción de la Biblia, de 2 de Timoteo, del 1 al 17. Y también Marcos 7, del 1 al 19. Veamos nosotros de qué manera, ¿sí?, estamos leyendo, no es al 19, es del 1 al 23. Entonces, veamos nosotros de qué manera, a través de la transparencia y la claridad de esa palabra de Dios, estamos viviendo nuestra vida de fe. El cristianismo como tradición es como nos lo describe allí en Marcos, ¿sí?, en esa porción de la Biblia, de la palabra de Dios que hemos leído. Solo léela y analiza tu vida. ¿De qué manera estás viviendo tu vida de fe? Cristianismo como costumbre.
¿Estás realmente comprometido? ¿Estás trabajando? ¿Estás en algún ministerio? ¿Te congregas en el ministerio de jóvenes? Dentro de ese ministerio de jóvenes de tu iglesia, ¿estás trabajando tú en algún otro ministerio? En el de evangelismo, por ejemplo, de ir a evangelizar a otros jóvenes. ¿Estás trabajando en algún ministerio a través de las aplicaciones, de tener la relación de todos los jóvenes que llegan a ese ministerio de jóvenes y estar todos los días de la semana mandándoles un versículo de la Biblia, de la palabra de Dios, para que haya en ellos edificación, crecimiento y alcancen la madurez espiritual en un momento dado? Hay tantas maneras de apoyar y de trabajar para el reino de los cielos, en tu iglesia, en los ministerios de tu iglesia. Tú como joven debes de estar inmerso, metido en eso. Todos contamos con un celular. Usémoslo para algo bueno, para algo positivo, para algo que sea de edificación, crecimiento y madurez espiritual en la vida, en tu vida y en la vida de los demás a los que estás bendiciendo a través de las aplicaciones y del uso de ese celular. Así que, amado joven, cristianismo como costumbre. Ir a la iglesia los domingos o los días de la semana en que haya actividad, celebrar Navidad, ¿sí? Decirle a otros Dios te bendiga, ¿sí? No salva y no es vivir una vida de fe conforme a la palabra de Dios. Tú le dices, ya se los he comentado en los programas de los martes, un nuevo despertar. Decirle a alguien Dios te bendiga es una bendición incompleta, es una bendición que no es eficaz. ¿Y por qué? Porque simplemente estás expresando Dios te bendiga. ¿Sí? Si bien estás diciéndolo en el nombre del Padre, como nos enseña la oración de Jesús cuando enseñó a orar a sus discípulos, Padre nuestro que estás en los cielos, estás tomando en cuenta el nombre del Dios Padre. Dios te bendiga. Pero para que esa bendición sea completa, el complemento es el siguiente. La palabra dice y nos enseña que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús, os será hecho, dice. ¿Sí? Todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre, os será hecho. Entonces estamos pidiéndole al Padre, ¿sí? Dios te bendiga. Pero falta el complemento, en el nombre de Jesús. Por lo tanto, para que tu bendición sea eficaz, sea realmente de bendición, sea una bendición que traiga vida, edificación, crecimiento y madurez espiritual a la persona que tú quieres bendecir, debe ser de esa manera. Dios te bendiga en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua Mashiach, porque Yeshua Mashiach significa Mesías Salvador. En el hebreo, en el arameo antiguo, ¿sí? Entonces, así debe ser tu bendición para que sea completa y buena. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Aunque sea un poquito más largo, pero es la forma correcta, es la fórmula espiritual para que en tu bendición sea eficaz. Y nosotros la cortamos, la decimos al 50% y así estamos conformados. Dime, ¿cuánto tiempo llevas bendiciendo de esa manera? ¿Cuánto tiempo? Entonces, debemos de complementarla. Ahí tenemos ese concepto, esa creencia errónea. Nos hemos acostumbrado a la tradición, a lo tradicional. Es que el pastor, es que el diácono, es que el anciano, es que el líder. Todos lo dicen de esa manera. Sí, pero tú lees la Biblia, lees la palabra, tienes tu Biblia. Pídele al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te den discernimiento de su palabra. Que tú puedas escudriñar las Sagradas Escrituras de la manera correcta. Y la fórmula correcta, de acuerdo a la palabra, es Dios te bendiga en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua Mashiach. Eso lo dice, es el complemento. Jesús dijo, todo lo del Padre es mío y todo lo mío es del Padre. Por eso es el complemento, es la fórmula perfecta. Jesús en San Mateo enseñó a orar a sus discípulos. Oren de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo también en la tierra. Después vienen las peticiones propias. Danos el pan de cada día. Pero es Padre nuestro que estás en los cielos. Al decir Dios te bendiga, estamos mencionando al Padre correctamente, bien. Y estamos declarando una bendición. Pero nos falta el complemento. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os será hecho. ¿Qué quiere decir? A contrario senso, entendiéndolo de la manera contraria, si no lo pedimos en el nombre de Jesús, no va a ser hecho.
Entonces, debemos reflexionar y comprender. Debemos de romper con esos pensamientos que tenemos, con esas ataduras, con esas cadenas que traemos y romper con eso y empezar a hacer las cosas de la manera correcta como deben ser, para salir de esa manera de vivir nuestro cristianismo, nuestra vida de fe. Tiempo de rompimiento, amados hermanos, amados oyentes. Entonces, como les venía diciendo, hacer cosas cristianas sin que entendamos el por qué, tampoco es correcto. Y tampoco eso nos salva. ¿Sí? Volvemos al ejemplo anterior. Dios te bendiga. Estamos haciendo una cosa aparentemente cristiana, agradable a Dios, conforme a la voluntad de Dios, pero no estamos entendiendo totalmente el por qué. Porque es a media. Para entenderle totalmente el por qué y que sea una cuestión totalmente cristiana, agradable a Dios y conforme a su palabra, de acuerdo a su voluntad, Dios te bendiga en el nombre de Jesús. De ahora en adelante, amado hermano. Porque si no, serías haciendo cosas aparentemente cristianas, pero no las estás entendiendo y no las estás haciendo de la manera correcta. Ese es el peligro que nos lleva a convertirnos en cristianos religiosos. Eso es la religiosidad. Y la religiosidad se nos llega a pegar tanto como una lengüilla en una gallina, en un pollo, en un pavo, que a veces no nos las podemos quitar. ¿Sí? Pero para quitársela, recuerden, a la gallina o al pavo, agarramos una agujita, se la jalamos y ya le deja de estorbar y puede comer. Quítate tú esa lengüilla espiritual que te ha salido para que puedas leer la palabra, para que puedas conocer la verdad y esa verdad te haga libre, para que puedas declarar la palabra de Dios de la manera correcta y sea eficaz en todo momento para ti y para todas las personas que tú quieras bendecir. ¿Sí? Debemos de romper, debemos echar fuera de nosotros toda religiosidad. Si tú has estado bendiciendo de esa manera, Dios te bendiga, estás cayendo en la religiosidad simplemente, haciendo cosas aparentemente cristianas, pero sin entender por qué y sin hacerlas de la manera correcta. Jesús, veamos ahí, reprendió a los fariseos por su religiosidad vacía, por su tradición, que no tenía una relación realmente con Dios. Y esa relación sin Dios no tiene ningún poder, amado oyente. El cristianismo debemos de entender que no se hereda, ¿sí? Debemos de buscarlo. No somos cristianos por ser hijo de cristiano, igual que no eres doctor por haber nacido en un hospital. ¿Sí? ¿Podemos entender con este ejemplo esa diferencia? No somos cristianos por haber nacido de padres cristianos o en un hogar cristiano, igual que no somos doctores o enfermeras por haber nacido en un hospital. Hay que entender la importancia de esto, amados oyentes. Mi padre fue pastor presbiteriano, Norberto Morales Hernández. Predicó en muchas comunidades, rancherías de aquí de Comalcalco, en muchas. Yo de niño lo acompañaba. Yo me congregaba, ellos me llevaron, me enseñaron. Desde que estaba yo en el vientre, me llevaban al templo. Nací y fui allí, me congregué hasta la edad de 15, 16 años. Estando en el bachiller, me ganó el mundo y me fui al mundo. Y estuve en el mundo como por 25 años o un poco más, 25, 27 años. Caí en todo lo que dice San Marcos que leímos y también el libro de Timoteo, segunda de Timoteo. En todo eso caí, en todo eso practiqué. Pero como soy hijo de la promesa, mi padre fue pastor, mi madre creyó, ¿sí? Yo era hijo de la promesa que Dios le hizo a mis padres. Cree y serás salvo tú y tu casa. Por eso Dios me volvió a llamar. Me trajo de donde yo me había ido, de donde había sido desobediente y rebelde, idólatra. Y me trajo otra vez a sus pies. Me trajo con lazos de amor. A través de un accidente, ¿sí? Con mis hijas, las que están en este programa. Pero nos trajo a sus pies con lazos de amor porque no nos pasó nada. Ni un rasguño, gracias a su mano de poder que nos libró en ese accidente. Por andar, y se los digo, en una celebración, que como les comenté el programa del martes, en una celebración de la que hacen aquí en Comalcalco, de eso de ahora de San Isidro.
por andar en eso. El diablo me dice, estás aquí, tú eres mío, y me quiso matar, junto con mis hijas, porque quería evitar que nosotros estuviéramos el día de hoy, o el día en estos tiempos, predicando su palabra. ¿Sí? Por eso nos quiso matar, en esa fecha, en esa famosa enrama. Yo andaba allí, mis hijas las dejé en mi hermana, la fui a buscar al día siguiente ahogado de borracho, y nos dimos vuelta en la camioneta. Pero gracias a la promesa de Dios, por mis padres que creyeron, Él intervino con su mano de poder y no nos tocó pero ni un rasguño después de ese aparatoso accidente. Y de allí me aparté del mundo, dejé el mundo y todo eso y me dediqué y me entregué a amar, a seguir y a servir a Dios hasta estos momentos y hasta que Él me dé el último aliento de mi vida. Y lo hago con gusto. Me encanta venir aquí a hablar eso, decir eso. Me encanta dar mi testimonio para que vean de qué manera Dios trabaja, Dios cumple su promesa. Por ese creer de mis padres, Él me trajo aquí, me salvó, nos salvó de ese accidente a mí y a mis hijas, nietas de ellos, nuestras generaciones, y hoy nos tiene a su servicio. Así cumple Dios su promesa, ¿sí? Él es un Dios que realmente es fiel para cumplir sus promesas. Y un ejemplo de eso soy yo y mi familia. Así que empieza a reflexionar. Tenemos que tener un compromiso, tenemos que servirle a Dios. No tenemos que ser cristianos por herencia, porque no se hereda. Aunque mi padre fue pastor, no heredé eso. Dios me ha llevado a capacitarme, a estudiar. Estudié el pastorado. Mi esposa, mis 2 hijas estudiaron el pastorado. Los 4 hoy en día, gracias a Dios, a su amor, a su misericordia, somos pastores. Ellas son pastoras juveniles. Mi esposa y yo pastoreamos en la iglesia de Yo Soy el que Soy del Santuario Segunda Sección. Ya llevamos 6, 7 años por allí. Así que ve el cambio, ve la transformación, ¿sí? De hacer las cosas verdaderamente apegadas a Dios. Creer que cada quien en particular, en forma personal, creamos y vengamos a los pies de Cristo. Que ya no lo tengamos por tradición. Que no creamos que lo heredamos porque nuestros padres son cristianos. No es así. No es así. Por lo tanto, sigamos reflexionando, amados hermanos. No somos cristianos por ser hijos de cristianos. Ahora veamos, ese es el cristianismo como religiosidad, como tradición. Ahora analicemos el cristianismo como una realidad, como una experiencia real que estés tú viviendo en tu vida. Y si no lo estás viviendo, busca vivirla. De eso se trata esta reflexión, de eso se trata esta enseñanza, de que salgamos de esos conceptos erróneos, de que salgamos de esa religiosidad, de esa tradición y que empecemos a vivir de la manera correcta, conforme a la voluntad, a la palabra de Dios y que estemos en obediencia y honrando realmente a Dios. Busquemos en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 3 nos dice: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ese nacimiento, como nos lo enseña perfecta y claramente esa palabra, no es volver a entrar al vientre de nuestra madre aún en esta edad, como aún no lo entendía el maestro de la palabra, Nicodemo. Entonces, es nacer de nuevo, ¿sí? Como nos dice aquí en el versículo 6. En el versículo 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Tu nuevo nacimiento, nuestro nuevo nacimiento, tiene que ser de esa manera, de agua y del Espíritu, porque si no, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos, no vamos a poder ser salvos. Es importante el bautismo, pero ese bautismo nos debe de llevar a nacer de nuevo.
no a seguir de la misma manera. Vuelvo a recalcar Romanos 12:2. Ya no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para con vosotros. Y es que tú seas salvo. No es que te pierdas, no es que vivas en una religiosidad, no es que vivas con conceptos equivocados, no es que vivas creyendo que ya eres salvo porque tus padres son cristianos. No, tú tienes que hacer algo personal. Todos tenemos que hacer algo personal. Somos hijos de la promesa, pero tenemos que hacer algo personal cada uno de nosotros. El nuevo nacimiento. Juan 3:3 nos habla del nuevo nacimiento. Vemos que, y analizamos en esa porción de la palabra, que Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, a mí y a ti nos es necesario nacer de nuevo, y de agua y de espíritu, porque si no, no vamos a entrar en el reino de los cielos, dice el versículo 5 de San Juan 3. Entonces, esos son los requisitos que nosotros debemos de cumplir para que seamos cristianos verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Por lo tanto, anota esa cita, Juan 3:3 también, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos lleva a una transformación interna, no solo un cambio externo en nuestra conducta, en nuestra manera de ver, de pensar, de hablar, sino también a un cambio interno que es a través del Espíritu Santo. Y recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. De eso se trata. Eso también es parte de eso, amados oyentes, porque vamos a empezar a tener una nueva relación viva con Jesús, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Vamos a tener una nueva relación con Él, para poder seguir nosotros adelante. Esa relación viva no se trata solo de saber de Jesús, sino de conocerlo personalmente, realmente sentirlo, sentir su poder, sentir su presencia, sentir ese abrazo que Él nos da. No nada más va a ser a leer la Biblia, orar, obedecerle, sentir su presencia y guía, sino estar llenos nosotros cada día sustancialmente de toda su palabra, de poder declararla, de ir a evangelizar, de que cuando veamos algo con necesidad, alguien triste, alguien que va por allá con la cabeza cabizbaja, sentamos su pesar, sentamos su necesidad y movidos por el Espíritu Santo, por el amor de Dios, vayamos y le prediquemos el Evangelio, le digamos: te puedo dar un abrazo. Te veo muy triste, te veo que tienes una necesidad. A lo mejor si te doy un abrazo te confortas, recibes ánimo. ¿Me permites dar un abrazo? Yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Transmítele ese amor, transmítele esa fuerza, transmítele esa vivencia, ese sostenimiento físico y espiritual que Dios ha hecho contigo y te ha dado a ti. Transmíteselo a Él, da vida. Sé de edificación, de crecimiento y de bendición espiritual para cualquier persona. Recuerda que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que hacer eso con todos nuestros prójimos, amados oyentes. Una evidencia de una fe real la encontramos en Gálatas 5:22. ¿Y qué es lo que nos dice Gálatas 5:22? Gálatas 5:22 nos llama, amada audiencia, a ver sobre el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Gálatas 5:22 nos lo dice claramente allí, de la siguiente manera. Estoy en Efesios, perdón, ahorita volvemos a Gálatas 5:22. Nos dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros hoy reflexionamos y todas esas virtudes que son del carácter de Jesús, que complementan el carácter de Jesús, están en nosotros, créanme que estamos bien y sigan así. Les felicito y les bendigo en el nombre de Jesús. Sigan adelante, no mengüen. Pero si no encontramos todas esas virtudes en nosotros, amados hermanos, en algo estamos fallando, en algo estamos deshonrando a Dios. Así que busquemos que eso esté en nuestras vidas. Esa sería una evidencia de que nuestra fe es real, es verdadera, es una fe viva. Porque vivimos diferente, no porque tenemos que, sino porque queremos, porque lo anhelamos. Por lo tanto,
En este momento hago un llamado a todos los jóvenes y señoritas para que vivan tiempos de rompimiento, rompan con todo esa costumbre que tienen con esa religiosidad que están viviendo. Vivan la realidad del cristianismo, ¿sí? Vivan la realidad del cristianismo. No esperen a ser adultos para vivir su fe. Sean ejemplos ustedes en su manera de hablar, de actuar, de amar, de creer y de mantenerse puros. Sean ustedes, pregúntense hoy en día si están viviendo una vida de fe que es de ustedes o simplemente están viviendo una vida que han heredado, porque sus papás son cristianos, porque es lo que han aprendido. Busquen y les dejo con esta porción de la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 12, es para ustedes, amados jóvenes. Les dice de la siguiente manera: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa es palabra para ustedes, amados jóvenes. Primera de Timoteo 4:12. No esperes entonces a ser adulto para vivir tu fe. Sé ejemplo en tu manera de hablar, actuar, amar, creer y mantenerte puro. Pregúntate, ¿estoy viviendo una vida de fe que es mía o simplemente estoy siguiendo la vida de otros que otros hacen? Vamos a un corte comercial y regresamos para despedirnos de este programa. Entonces, a manera de conclusión, amado auditorio, tenemos que el cristianismo no es una religión vacía ni una tradición familiar. Es una relación viva con un Dios vivo, un Dios real. Hoy puedes dejar o podemos dejar de vivir una fe prestada, una fe tradicional, una fe de religiosidad y empezar a caminar tomados de la mano de Jesús verdaderamente. No seas solo un joven religioso, sé un joven transformado. Te dejo con estas interrogantes para que reflexiones. ¿Estás viviendo solo por tradición? ¿Quieres experimentar una fe real, viva, personal? Entonces, lo que tienes que hacer de primera mano es orar sinceramente, pidiéndole a Dios, diciéndole: quiero conocerte de verdad, quiero vivir tu voluntad y no solo seguir una costumbre, una tradición. Ya no quiero ser religioso, quiero experimentarte en mí. Quiero que vengas, yo abro las puertas de mi corazón para que entres en él y hagas morada en él. Y cenes conmigo, tú, amado Jesús, y tú, amado Padre Celestial. Es lo que tienes que hacer, amado joven, amada señorita, amado oyente. Analiza tu vida y empieza a vivir una vida de una fe verdadera, una fe viva. Dios bendiga sus vidas, a donde quiera que se encuentren, y le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que esta enseñanza quede guardada en sus corazones, que puedan meditar en ella cuando estén en su lecho dispuestos a descansar. Bendigo la palabra de nuestro Dios en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias.